Buenas tardes, soy Mario Ramírez y le vamos a presentar el trabajo sobre satisfacción con la infraestructura del Instituto Universitario. La descripción es que en este proyecto buscamos conocer la percepción que tienen los estudiantes de Ingeniería en Informática sobre la calidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica del instituto. También incluye laboratorios de computación, red Wi-Fi, software académico y soporte técnico, entre otros. A través de una encuesta estructurada, se recopilará información que permita evaluar si las instalaciones actuales cumplen con los requisitos académicos de la carrera y si existen áreas específicas que necesitan mejorar para apoyo del aprendizaje y el desarrollo profesional de los estudiantes. El objetivo es evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de ingeniería en informática respecto a las infraestructuras tecnológicas del instituto, considerando aspectos como el uso de laboratorios, conectividad, soporte TI, entre otros. El público objetivo son los estudiantes de la carrera de ingeniería informática del instituto profesional, incluyendo estudiantes de distintos niveles académicos, como los primeros años o los últimos. Aquí puedo observar el código QR y el link hacia la encuesta que hemos realizado. Aquí puedo observar que están las preguntas, las cuales son 10, con sus diferentes tipos de variables, las cuales se encuentran en cuantitativa discreta, nominal, ordinal o nominal múltiple. La escala de medición se encuentra en escala de razón, nominal, ordinal, que es Likert, y ramificación. Análisis de la pregunta 1. La pregunta es: ¿cuántas horas a la semana pasas usando laboratorios de computación del instituto? El análisis con la medida de tendencia central es la media. La medida de posición es la mediana. La medida de dispersión es de desviación estándar. La interpretación es que el análisis de estos medios permite entender el grado de uso de los estudiantes hacen del laboratorio, detectando posibles desigualdades en el acceso o necesidades particulares y ayudar al instituto a tomar decisiones informadas sobre recursos, horarios y mejoras tecnológicas. Aquí puedo observar que la media es de 6,19, la mediana de 7,5 y la desviación estándar de 4,32. Aquí puede también observar una tabla con los valores y la frecuencia. Con los valores de menos de 2 horas, la frecuencia fue de 26. Valores de 2 a 5 horas, la frecuencia es de 22. De 5 a 10 fue de 24. Y más de 10 fueron 28, con un total de 100. Aquí puedo observar una tabla en la que se puede mostrar visualmente el gráfico. Análisis de la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo promedio demoras en conseguir una computadora disponible para trabajar? El análisis es la mediana tendencia central, que es media, el cuartil en medida de posición, en medida de posición fue cuartil, en medida de dispersión fue varianza. En interpretación, este análisis permite identificar si el acceso a los computadores es equitativo y eficiente, o si existen barreras a algunos estudiantes más que otros, que enfrentan más que otros. El instituto podría usar esta información para redistribuir los equipos, ampliar horarios o reforzar áreas de alta demanda. En la media, el resultado fue de 7,59, el cuartil 1 fue de 4, la mediana fue de 7 y el cuartil 3 fue de 12, con una varianza de 20,20. Aquí puedo observar el gráfico, en el que se pueden observar los cuartiles. Análisis de la pregunta 3. ¿Con qué frecuencia usas la red Wi-Fi del instituto para tus estudios? En análisis, la medida de tendencia central está la moda, la medida de posición, decil 1, la medida complementaria de posición, la mediana y la medida de dispersión es el rango. La interpretación, que con estas cuatro medidas se obtiene un panorama completo. ¿Cuál es el uso típico? ¿Cuán extremo es el uso bajo? ¿Dónde está el centro de la distribución? ¿Y cuán dispersas están las opiniones? Si los resultados muestran un rango amplio o un D1 muy bajo, convendría investigar zonas o momentos de bajo acceso para equilibrar la cobertura. La mayoría usa la Wi-Fi todos los días y solo el 10% casi nunca la emplea. El rango de cuatro categorías muestra que las respuestas abarcan desde nunca hasta todos los días. Y aquí se ve una tal gráfica con frecuencia también. Análisis pregunta 4. ¿Consideras que los laboratorios cuentan con el software necesario para tus asignaturas? En análisis, la medida de tendencia central es la moda, la medida de posición
es la proporción, la medida de dispersión es la varianza binominal y la otra medida de dispersión la coeficiente de variación. En interpretación, este análisis permite detectar si los laboratorios satisfacen de manera equitativa las necesidades tecnológicas del estudiante. Si se observan altos niveles de satisfacción con poca variabilidad, el instituto va por buen camino. Si las respuestas son diversas, pueden ser necesarios realizar mejoras focalizadas según carrera o tipo de asignatura. Solo el 4% cree que el software es suficiente. La moda no y la varianza 0,25 muestran que la mayoría percibe carencia y las opiniones están algo dispersas. Análisis de la pregunta 5. ¿Hay suficientes enchufes puertos de carga en las salas y pasillos para tu dispositivo? En análisis, la medida de tendencia central es la moda, la medida de posición es la proporción, la medida de dispersión es la varianza binominal y la medida de dispersión relativa es la coeficiente de variación. En la interpretación, este análisis permite comprender si el acceso a energía eléctrica para cargas de dispositivos es adecuado en los espacios comunes del instituto. Una medida alta con poca variación sugiere buena cobertura, mientras que una alta dispersión puede indicar desigualdades importantes según ubicación o tipo de sala, lo que requeriría mejoras en infraestructuras eléctricas. El 55% considera que hay enchufes suficientes. La moda sí y la varianza 0,25 muestran opiniones algo dispersas, lo que sugiere variabilidad según ubicación. En la moda es un sí, la proporción sí es un 55%, la varianza es 0,25, el coeficiente de variación es 0,90. La suficiencia de enchufes y puertos de carga se puede ver en el gráfico. En análisis la pregunta es si los laboratorios de computación están disponibles cuando las necesitas fuera de clase. En análisis, la medida de tendencia central es la medida de posición es la moda, la medida de dispersión es rango. La interpretación, el análisis esta pregunta ayuda a evaluar si los horarios de uso de los laboratorios satisfacen las necesidades reales de los estudiantes. Una moda concentrada en la opción sí, con un rango bajo, refleja buena disponibilidad. Sin embargo, si hay mucha dispersión o una moda negativa, se sugiere revisar los horarios y las políticas de acceso fuera de clase. La moda es rara vez, el índice de diversidad es 0,81. En los valores tenemos nunca, rara vez, algunas veces, generalmente, siempre, sí y no. Con frecuencia están las frecuencias de cada valor. Y está el gráfico de las frecuencias. Bueno, como pregunta 7, establecimos en una escala del 1 al 5 qué tan satisfecho estás con el estado físico y equipamiento de los laboratorios de informática. Para esto analizamos las medidas de tendencia central obteniendo la media, la posición obteniendo el percentil y la medida de variabilidad obteniendo el índice de diversidad. Interpretamos que esta combinación de medidas permitía comprender la satisfacción respecto al estado de los laboratorios y con una media cercana al 4,5 con baja desviación indica que hay una percepción positiva del informe. Si existiera una alta dispersión, sería necesario investigar las áreas deficientes. Como resultado de este estudio, obtuvimos que la moda es que los estudiantes están mayormente satisfechos del estado de los laboratorios. Obtuvimos un índice de diversidad de un 0,79 y la mediana es neutral. Respecto a la pregunta 8, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan confiable consideramos la red de Wi-Fi del instituto para realizar nuestras actividades académicas? Analizamos tres medidas: la tendencia central, la posición y la variabilidad. Con esto buscábamos determinar si la red Wi-Fi cumple con las necesidades académicas, interpretando que una media alta con baja varianza sugeriría estabilidad y confiabilidad en la red, mientras que si el decil y la varianza muestran respuestas polarizadas, evidenciaría que cierta zona o en ciertos momentos la red presenta problemas de rendimiento. Respecto de esto, obtuvimos que una visión similar, o sea, discordante entre los distintos estudiantes, ya que algunos consideraban que el estado del Wi-Fi era muy malo, otros que era regular y otros que era alto. Eso se tradujo en un índice de diversidad de 0,8 y la mediana respecto de esta muestra fue regular. Esa fue la calificación que los estudiantes le dieron a este estudio. Respecto a la pregunta 9, si es que han tenido problemas técnicos con el equipamiento en el último semestre, incorporamos una subpregunta y analizamos también tres medidas: la tendencia central,
obteniendo la moda, la posición obteniendo el percentil y la variabilidad obteniendo el índice de diversidad. Esto nos permitiría identificar si es que existen problemas técnicos percibidos por parte de los estudiantes, ya que si la moda se concentraría en sí y los tipos de problemas que tienen son variados, el instituto podría utilizar estos datos para reforzar estas áreas en cuanto al soporte y el mantenimiento. En cuanto a los resultados, obtuvimos que los estudiantes mayormente sí han tenido problemas, con un resultado de 52 diciendo que sí, mientras que 36 dijeron que no. En cuanto a la moda de lo analizado, se detectó que el mayor problema que existe entre los estudiantes es la pantalla dañada y con un índice de diversidad de 0,84. Mientras que los problemas que también se presentaron mayormente fue la conexión a Wi-Fi inestable y el software incompatible. Respecto a la pregunta 10, ¿has solicitado soporte técnico alguna vez? También incorporamos una subpregunta respecto a esta satisfacción y analizamos también la medida central, obteniendo la media, la posición obteniendo el cuartil y la dispersión obteniendo el rango. Esto nos permite evaluar el acceso y la experiencia de los estudiantes, en el cual una satisfacción alta con bajo rango indicaría que el servicio se encuentra eficiente y homogéneo. Mientras que si el cuartil muestra disparidad, podría ser necesario reforzar la atención en ciertos turnos o mejorar la capacidad ante los problemas. Respecto de esto, los estudiantes mayormente señalaron que sí han solicitado soporte técnico al personal de INACAP con una frecuencia de respuesta de 50 para el sí, mientras que 38 para el no. Y en cuanto a la subpregunta de la satisfacción que tengan respecto del soporte técnico, se han presentado mayormente se presentaron respuestas variadas entre los estudiantes, ya que mientras algunos se encontraban muy satisfechos, otros se encontraban muy insatisfechos, lo que se podría traducir en que los estudiantes reciben una calidad dispar de la atención respecto de unas atenciones o de otras. Ahora dejamos las preguntas y entramos en los modelos de regresión lineal para ver si alguna variable puede predecir a otra. En este modelo de regresión lineal evaluamos la pregunta 6 y 2. Esta gráfica relaciona la disponibilidad de los laboratorios con el tiempo de espera para encontrar un computador. En la ecuación y, el signo negativo muestra que cuando la disponibilidad mejora, el tiempo de espera tiende a bajar. Sin embargo, el coeficiente de correlación es menos 0,26 y el r al cuadrado es 0,066. Es una asociación muy débil. Solo el 6,6% de la variabilidad se explica con este modelo. En conclusión, no es adecuado para hacer predicciones, pero sirve para evidenciar la tendencia general. Aquí, en esta regresión lineal, evaluamos la pregunta 5 y 8. Aquí medimos sin contar con enchufes suficientes, afecta la confiabilidad del Wi-Fi. La recta de I de la ecuación es positiva. Sugiere que más enchufes podrían asociar a una mejor percepción de la red. No obstante, el coeficiente de correlación es 0,22 y r al cuadrado es 0,05. Confirman otra relación débil. Apenas un 5% de la variabilidad se explica, igual que antes. No recomendamos usar este modelo para pronóstico, solo como evidencia exploratoria de una posible conexión. En esta sección abordaremos las conclusiones. Están subdivididas por tipos de preguntas. Conclusiones de preguntas cuantitativas. De la pregunta 1 podemos concluir que el uso promedio de los laboratorios es 3,5 horas por semana, lo que indica una capacidad subutilizada. Pregunta número 2. El 50% de los estudiantes espera al menos 6 minutos, pero cada uno de 4 llega a esperar más de 8 minutos. Esto indica que en ciertos momentos el laboratorio se satura y se forma una especie de cuellos de botella. En la pregunta 6 podemos concluir que la disponibilidad se califica 3,2 sobre 5. Es solo un nivel medio. Fuera del horario de clase, muchos estudiantes no encuentran un computador libre, lo que demuestra que el acceso actual no es suficiente. Conclusiones de las preguntas de alternativa. Pregunta número 4. Solo el 44% considera que el software es suficiente. De la pregunta número 5 podemos concluir que el 55% afirma que hay enchufes. De la pregunta número 9 podemos concluir que el 59% sufrió fallas técnicas, sobre todo pantallas dañadas y Wi-Fi inestable. Conclusiones de las preguntas de ramificación, que fueron las preguntas 9.1. Pantalla dañada y software incompatible concentran el 21% de las incidencias. De la pregunta de ramificación 10.1 podemos concluir que la satisfacción con el soporte técnico promedio es 3,2 sobre 5, con alta dispersión entre los casos. De las preguntas Likert podemos concluir, de la pregunta 7, el estado físico de los laboratorios es un promedio de 3,4 sobre 5, aceptable y no excelente.
De la pregunta número 8 podemos concluir que la confiabilidad del Wi-Fi es igual a 3,8 sobre 7, con experiencias muy dispares. Conclusiones de la regresión. Del modelo A, que fue la pregunta 6 con la pregunta 2, la disponibilidad explica solo el 6,6% de la variabilidad del tiempo de espera. La relación es débil y el modelo no se considera predictivo. Del modelo de regresión lineal B, donde se compararon la pregunta 5 y la pregunta 8, la presencia de enchufe muestra una asociación muy débil con la confiabilidad del Wi-Fi. R al cuadrado fue igual a 0,05. Conclusiones generales. Este estudio confirma que la experiencia tecnológica de los alumnos se ve limitada por la disponibilidad restringida de los laboratorios, un estado de equipamiento solo aceptable y una conectividad a Wi-Fi irregular. El 60% reporta dificultades para acceder fuera de horario a los laboratorios. El uso efectivo rara vez supera las 4 horas semanales y el 59% ha enfrentado fallas técnicas recurrentes. Nuestros modelos de regresión muestran asociaciones muy débiles, lo que evidencia que los factores evaluados explican solo una pequeña parte de los problemas de servicio. Se requieren mediciones más profundas y continuas. Basándonos en estos hallazgos, recomendamos ampliar los horarios de acceso a los laboratorios, especialmente en horarios extraacadémicos, para mejorar la disponibilidad para un estudio autónomo. Fortalecer el mantenimiento y soporte técnico, asegurando respuestas más rápidas y uniformes ante fallas de equipos. Optimizar la red Wi-Fi en salas y laboratorios, junto con la actualización periódica del software académico requerido. Aumentar la cantidad y distribución de enchufes y puertos de cargas en las salas y pasillos para mejorar la autonomía de los dispositivos. Implementar un sistema de reserva online que permita a los estudiantes planificar